Bueno, ¿Qué como tal? sabrás, el día de mañana se celebra el Día Internacional del Diseño. ¿Alguna vez has celebrado tú este día? ¿Lo has festejado? Si lo has hecho, ¿cómo lo has festejado? Cuéntanos. Bueno, realmente que yo recuerde los días de o sea, los años anteriores, casi siempre me agarro trabajando. Y es como que, bueno, qué mejor forma de honrar tu profesión que trabajándolo, ¿no? Claro, obviamente lo curioso es que suele caer este día de semana, por lo tanto estamos, como tú ya lo has dicho, ¿no? Trabajando en ese día. Oscar, para las personas que no te conocen o para los que puedan ver este vídeo, cuéntanos un poco sobre ti y de tu trabajo como diseñador gráfico y letrista. Ya, bueno, realmente empecé estudiando diseño gráfico, o sea, no, antes de eso no tenía como bien claro qué quería hacer, ¿no? Ujú. Había salido del liceo, que acá le dicen secundaria. Eh, sí tenía como que más o menos la intuición de que me gustaba algo así como arquitectura, publicidad, algo así como una carrera creativa, pues no me veía como estudiando una carrera como ingeniería, qué sé yo, ¿no? Ujú. ¿No Y tenías planeado estudiar diseño? este, ¿O sí? ¿cómo? ¿Tenías planeado estudiar diseño gráfico? No, sí sabía que quería estudiar alguna carrera creativa, pero no exactamente el diseño. Y ahí fue donde empecé como a investigar un poco sobre algunos institutos en mi ciudad y como que viendo los pensum y más que todo o como que investigando, ¿no? Además ya yo había tenido como cierto alcance porque yo me dedicaba al graffiti en aquella época y era como que ya más o menos tenía algo encaminado hacia las letras, ¿no? Pero justamente el diseño como tal sí no lo tenía tan planeado, ¿no? Luego de que, bueno, me animé, llegué al instituto y empecé a ver ciertas materias que incluían la forma tipográfica como tipografía uno, diseño editorial, ¿no? Y ese tipo de cosas, ese tipo de materias, y ahí fue como que me fue animando un poco más a explorar otras cosas que hasta entonces todavía no tenía resueltas, ¿no? Porque para aquel entonces solo hacía graffiti, ¿no? Y no veía las letras como una forma para vivir de ellas, ¿no? Y ahí fue que, gracias al profesor Miguel, descubrí lo que es el lettering, ¿no? Y desde ahí no he parado, literalmente. Y siempre busco como el estudio constante, ¿sabes? No es como que creerse que lo sabes todo o creer que porque manejas bien un estilo ya eres como que el mejor en eso o ya debes quedarte satisfecho. Es como que siempre debes buscar el crecimiento y el estudio constante, y más que todo en esta área de que es el diseño, que literalmente nunca paras de aprender, ¿no? Comentas que tienes una influencia muy grande que, bueno, es el graffiti, ¿no? ¿Cómo se ha complementado tus estudios de diseño gráfico con esto que ya conocías? ¿Cómo has hecho este match o cómo has visto que de alguna otra forma te ha aportado mucho el saber graffiti para poder hacer lettering? Claro, bueno, el graffiti ahorita más que todo se está viendo como una movida más artística por el tema de los murales y esto, ¿no? En aquel entonces era visto o sea, éramos vándalos, ¿no? Por decirlo así. Eh, pero de hecho que sí te ayuda bastante y sí como que tiene bastante que ver, ¿no? Porque primero empiezas a manejar lo que es teorías del color, empiezas a manejar la forma tipográfica y lo haces sin darte cuenta realmente, ¿no? Ya cuando entro al instituto sí es como que empiezo a ver las bases y empiezo a ver todo más teórico, ¿no? Eh, y gracias, bueno, al instituto de verdad le debo bastante, siempre lo digo. Tuve la oportunidad de ver clases con profesores de talla súper grande, ¿no? Como lo es Luis Giraldo. Luis Giraldo es un diseñador gráfico venezolano que tuve la oportunidad de que él me diera estudio de la forma y diseño editorial, ¿ya? Eh, él es
compañero de Álvaro Sotillo. Álvaro Sotillo es otro diseñador gráfico venezolano. Él tiene uno de los premios como los libros más bellos del mundo, que es ganado en Alemania. Wow. Y su metodología era bien distinta. O sea, no era como que llegabas al salón de clases y tenías como que, no sé, vamos a hacer una revista, tráigame sus avances, le pongo una nota. No, o sea, era totalmente distinto. Era como que impriman tipografías, vamos a estudiarlas, impriman bloques de texto, vamos a recortar, pegar. Y de repente otro día nos íbamos que sí al museo, nos íbamos a una librería, qué sé yo, ahí a estudiar, pues, ¿no? Entonces vengo más o menos de ese tipo de metodología, ¿no? No como la actual. Porque, bueno, nos contaban que en su época, cuando ellos se graduaron de diseñadores gráficos, ni siquiera existían Illustrator, Photoshop, ¿no? Entonces, tengo más o menos esa, digamos, que una metodología distinta, ¿no? De enseñanza a lo que se puede ver hoy en día. Se enfocaban bastante, bueno, por lo que comentas, en la investigación, más que el diseño final, ¿no? ¿Cómo has visto tú que esto sea? Sí, más que todo, más que la investigación, bueno, sí, la investigación bastante, pero más que todo el proceso, que es algo que, bueno, que hoy en día se está tomando un poco más en serio. En mis clases el proceso era fundamental, o sea, de hecho tú no sabías ni siquiera cómo tú ibas respecto a notas, cómo tú ibas en la materia, sino ya al final del curso cuando el profesor como que evaluaba tu proceso y ya, o sea, te ponía una nota. Pero en aquella época no era como que, ya, mira, llevo ciertos puntos en esta materia, ya seguro la tengo pasada. O sea, no, era como que el profesor, mediante el proceso que tenías en sus clases y el empeño que le ponías a la investigación, era que al final de todo te ponía tu nota. Y era, o sea, bien interesante porque es como que vienes ya de la secundaria y ves que tienes este mismo proceso súper repetitivo, ¿no? Y es como que aburrido. Y meterme de una al instituto y ver ese tipo de cosas que para mí eran nuevas, es como que... Entiendo. Bueno, ¿has visto o has tenido tú la oportunidad de poder implementar esa metodología de trabajo de forma personal, tú como freelance? ¿Llevas ese mismo proceso o has tenido que modificarlo, cambiado? ¿Cómo lo has adaptado si es que lo has hecho? Creo que depende al proyecto, la verdad, porque, por ejemplo, yo trabajo en una agencia de publicidad acá en Trujillo y, bueno, la metodología es bien distinta porque los requerimientos son otros, ¿no? Va a depender del tipo de proyecto. Cuando tengo proyectos freelance, sí trato como que de darle bastante importancia a eso que estaba comentando del proceso y la investigación, ¿no? Obviamente, bueno, cuando haces las cosas a tu modo es distinto que cuando tienes que tener ciertas pautas en una agencia o una oficina, porque ahí ves otros tipos de clientes como lo son clientes, otros proyectos también a la par, ¿no? Porque una agencia de publicidad, la chamba siempre es así como más rápida, ¿no? Pero sí, o sea, creo que el diseñador como tal nunca deja de estudiar ni nunca deja de aprender, ¿no? Eso es lo chévere de esta carrera. Y es como que nunca tienes cómo aburrirte, ¿sabes? Es como que siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que investigar. Y hoy en día que está esta movida de los cursos online, tienes como que bastante material, ¿no? De cómo poder capacitarte. Y no solo en una área, sino como que tienes la libertad de escoger la que tú quieras. Y bueno, me parece Claro, bien chévere esta movida. Claro, hay mucho más adaptabilidad también por el tema de tiempos, el tema de llevar un curso online, pues te deja manejarlo a tu forma también. ¿Cuál es tu proceso al momento de afrontar un encargo de lettering, por ejemplo? ¿Cómo es que tú llevas a cabo el tema de dibujar la letra, de poder vectorizarla? ¿Por dónde empiezas? Claro. Bueno, siempre es un poco gracioso cuando me preguntan esto de mi proceso, porque la gente, cuando tú le hablas de lettering, mayormente se imaginan una mesa llena de plumones súper costosos y
y qué sé yo, una mesa súper enorme y papeles por todos lados, pero no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las herramientas siempre digo que no, o sea, lo costoso no siempre es lo mejor, sino que deberías enfocarte un poco más en el estudio, en el desarrollo, ¿no? Que, por ejemplo, comprarte los últimos plumones o el mejor papel para hacer edición. Y bueno, nada, el encargo casi siempre varía también dependiendo del proyecto. Por ejemplo, hace poco publiqué un proyecto de branding que trabajé junto con la agencia de trabajo. Eh, y bueno, mi proceso sí es, primero obviamente la investigación, ¿no? Eh, dependiendo de la estrategia que se va a realizar para la marca, ¿no? Por ejemplo, la gente cree que también que el lettering es solamente este estilo brush lettering, ¿no? Y que estas cosas que hace ahorita la gente por las redes sociales con plumones, colores y todo eso, ¿no? Pero realmente el lettering va mucho más allá porque el lettering es el dibujo y la vectorización de letras en general. Entonces no necesariamente todos los letterings deben ser parecidos. O sea, va a depender de tu capacidad como letrista de reinterpretar un estilo o hacer como, digamos, esa personalidad a la letra que tú le quieras dar, ¿no? Entonces, en este caso de este encargo para esta marca, es para un restaurante. Entonces, el hecho era de que este restaurante iba a estar cerca de una universidad que es la más grande acá en Chile, ¿no? Creo que es la nacional. Entonces, ya que se quería buscar con esta marca, que la marca fuera bien amigable, fuera divertida, porque iba a ir específicamente para jóvenes, ¿no? Entonces ahí es donde tú como letrista tratas de interpretar digamos como una personalidad a las letras, ¿no? Entonces, además de eso, obviamente, crear tu sistema de comunicación, todo esto que va a la par, ¿no? Porque como diseñadores sabemos que branding no es solamente un logo, ¿no? Y bueno, el proceso luego de la investigación y la estrategia empieza con el boceto, empieza haciendo benchmark para buscar buenas referencias que te puedan servir como ayuda. Luego del boceto van las pruebas, vectorizaciones, impresiones, estudiar a fondo la forma hasta que quede totalmente prolija, perfecta, hacer más y más impresiones hasta que más o menos quedes conforme, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente también me pregunta, ya, ¿y cuántos bocetos haces hasta elegir uno? Y yo digo que, o sea, depende de muchas cosas, o sea, depende hasta qué punto te sientes conforme con este boceto o hasta qué punto puedes decir, como que ya, esto puede funcionar, ¿no? O sea, va a depender de mucho. Claro, va a depender mucho también de, bueno, como ya lo mencionaste, del encargo, de los objetivos propios que lleva el encargo. ¿Cuál ha sido tu... A ver, no sé cómo plantear esa pregunta. Al momento tú de hacer este lettering para la marca que nos comentas, ¿qué te ha sido más, qué te fue más complicado al momento de realizar el logotipo o de hacer el lettering o dentro del proceso? ¿Qué fue lo que te resultó más complejo de llevar a cabo? Bueno, en sí creo que lo más complejo es el sistema de comunicación porque es allí donde tienes que pensar en todo, ¿no? En cómo se va a comunicar la marca en redes sociales, cómo se va a comunicar el restaurante en general cuando tú entres, la ambientación, cómo deben de ser sus empaques, ¿no? Su individual, su servilleta. Es algo que en lo que debes de pensar prácticamente en todo, porque la marca debe comunicar eso, ¿no? La estrategia que tú debes plantear desde el principio. Entonces creo que no tanto complicado, pero sí como es el proceso que más tarda, ¿no? Es como digamos lo más importante también, porque o sea, puedes tener un logo súper bien hecho, estético, funcional, pero si no lo adhieres a un sistema de comunicación que sea coherente con la marca, creo que la marca solo va a quedar allí en un logo bonito. Entonces, bueno, también tuve la oportunidad de trabajar con otro diseñador que es Alexis, que es uno de mis compañeros, y también con una diseñadora de interiores que fue quien nos apoyó con el tema del diseño de interiores del local, que bueno, todavía no se ha podido producir por el tema de esta
la cuarentena, la pandemia. Pero es un proyecto que para mí es uno de los más importantes porque aparte de que tuve total libertad en cuanto al lettering, en cuanto a diseño y todo, es un proyecto que es medianamente grande para mí, o sea, en mi experiencia que tengo pocos años diseñando, y es un proyecto que, bueno, le tengo bastante cariño, ¿no? Lastimosamente por el tema de la cuarentena no se ha podido desarrollar como quisiera, pero estoy bastante conforme con él. ¿Cómo llevas tú el hecho de poder estar en redes sociales, de compartir tu trabajo en línea? ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante que has tenido hasta el momento de poder hacer visible tu trabajo como letrista, como lettering? ¿Qué sorpresa te has llevado? ¿Cuáles han sido los resultados de poder estar en redes sociales con tu trabajo, de demostrarlo? Bueno, realmente yo tenía una disyuntiva más o menos entre el año pasado, y era que primero quería como que buscar un estilo para reconocerme, ¿no? Y tener como un Instagram o un feed más ordenado. Luego me di cuenta de que eso para mí se me hacía un poco aburrido por el tema de que no me gusta quedarme como en un solo estilo, una sola paleta de colores o un solo estilo de publicación, sino que me gusta estudiar otras formas, estudiar otros estilos y hacerlos y publicarlos, ¿no? Además que también había tenido tiempo que no movía mis redes sociales por, no sé, o sea, estaba como un poco decepcionado, ¿no? Y hacía como que las cosas para mí. Luego sí como que me animé, ¿no?, a todo esto de hacer como mi marca personal, y fue donde como que le empecé a meter un poco más de cariño a mi página. Y nada, trato de utilizarlo más que todo como una especie de bitácora donde pueda como documentar el proceso o documentar mis experiencias con las letras, más que todo mi experimentación, porque muchas veces simplemente es como que me pongo a experimentar y estudiar y, o sea, de repente sale algo que me gusta y lo publico, ¿no? No es algo como que tengo cronometrado o tengo un plan de publicación, no, todo es netamente orgánico. Entonces sí me gusta más utilizar esto como una especie de bitácora o más que un portafolio es eso, es como documentar cuál es mi proceso y las cosas que me gusta hacer, ¿no? Porque para portafolio uso por lo menos Behance, ISU, que también tengo algunas cosas publicadas por ahí. Pero para el Instagram netamente sí me gusta tomarlo más como especie de bitácora para documentar las cosas que hago, ¿no? Y bueno, en experiencias, como te digo, o sea, recién este año es que he decidido crear como lo que es esto de página marca personal y publicar, ¿no?, mis proyectos. Entonces o sea, lo más gracioso siempre es que me repostean en páginas o me roban imágenes, cosas así. Luego como que al tiempo las veo y es como, mira, se dice yo, ¿no? Y sin créditos de nada. Ahorita realmente no me afecta, pero quizás en un futuro sí, ¿no? Esto de que te agarren contenido y lo publiquen en otras partes. Pero me parece chévere porque de repente hay alguien que lo ve por ahí, ¿no? Y dice, mira, esto lo hizo él. Pero ahorita como estoy empezando recién a mover mi página, es como que ahí vamos viendo, ¿no? Aprendiendo. Fuera del trabajo de agencia, ¿has tenido encargos como letrista aquí en Trujillo? O sea, ¿ves que hay un mercado para el lettering aquí de forma local? Mercado no sé qué tanto, dependiendo creo que del giro que le des a tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay que poner el ejemplo de Elliot Tupac, que está moviendo más por el tema del muralismo, ¿no? Algo que siempre ha hecho desde que empezó. Y es como que tiene un impacto distinto, ¿no? Por ejemplo, yo que me dedico a hacer más que todo lettering digital y eso, ¿no? Sí he pensado, por ejemplo, ya he tenido 3 proyectos en los que se me ha dado la oportunidad de utilizar lettering para branding. Entonces, de repente eso pudiera ser un mercado que todavía no está tan explotado y de repente es una oportunidad, ¿no? Enfocarme en
creación de tipografía netamente para branding. Entonces, de repente, eso es algo que, por ejemplo, he pensado como que desarrollar, ¿no? Poco a poco, porque, bueno, tampoco tengo mucho tiempo que he llegado acá a Trujillo, a Perú apenas tengo 1 año y medio, ¿no? O sea, considero que es poco tiempo. Uh-huh. Y creo que por esa parte, sí, o sea, me gusta la idea de como desarrollar esa categoría, ¿no? Que sería como lettering para branding o lettering para marca. Sí, ¿te gustaría enfocarte más hay bastante gente a través de lettering? Sí, exacto. Hay bastante gente que ya lo está haciendo, o sea, hay bastantes estudios en México que se dedican bastante al lettering para marcas, y de hecho, bueno, de lettering estamos rodeados, solo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, el lettering este año ha tenido bastante auge en lo que es el diseño de empaques. Entonces, hay varios estudios que están optando más por utilizar lettering, primero porque es súper personalizado, ¿no? Nunca vas a tener una tipografía totalmente igual porque el lettering es una tipografía personalizada. Y segundo porque le otorga al proyecto como más carácter. Entonces, he visto que, por ejemplo, este año los estudios de diseño grandes, o sea, los estudios de diseño reconocidos han optado bastante por utilizar lettering en sus proyectos, ¿no? Y como te digo, lettering no es simplemente script o este estilo que vemos en las redes sociales, sino que abarca un poco más, ¿no? El diseño tipográfico en general. Entonces, me parece que sí, que este año como que el auge del lettering aplicado en otros proyectos ha tenido como que bastante movida. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso creo que por redes sociales vemos mucho más la necesidad o la utilidad que tiene la tipografía personalizada, ¿no? La letra personalizada, hecha por el propio diseñador o por el estudio, a fin de que sea lo que dote de o trate de diferenciar a una marca entre las demás, ¿no? Entre su mercado. Creo que se da mucho más valor. Bueno, este año ha sido muy, muy potente el hecho de poder diseñar tus propias letras, de hacer tu propio lettering, ¿no? De no tan solo limitarte a descargar una fuente tipográfica de internet, que hay muchísimas, sino de tú mismo ponerte a diseñar o a dibujar tu propia letra, ¿no? Y darle eso a la marca o al cliente que confíe en tu trabajo. Y es algo mucho que se está llevando hoy en día, como tú ya lo has dicho, con estudios especialmente de fuera, ¿no? Internacionales utilizan mucho el hecho de poder desarrollar tu propia tipografía, tu propio lettering. ¿Cómo has llevado o cómo tú ves esto aplicable de forma local como diseñador, como trabajo de agencia? Creo que lo primero sería como que educar a los clientes, ¿no? Muchas veces los clientes ni siquiera tienen idea del proceso y es como que un error porque hay que involucrarlos un poco más, ¿no? Lo chévere sería involucrar al cliente en el proceso y que sepa que, por ejemplo, en el caso del lettering, conozcan el proceso, porque realmente no es algo que se desarrolle en ciertas horas, ¿no? Sino que lleva un estudio, tiene un equipo de trabajo detrás que está cambiando fuerte por eso. Entonces, creo que primero eso, ¿no? Educar al cliente. Porque, o sea, si de una forma le hace saber al cliente que el proyecto tiene más carácter, ¿no? Y es más enriquecido si le están incorporando lettering primero, porque no es una tipografía que simplemente descargas y bajas. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero si enriquecemos el proyecto con una tipografía netamente creada para el proyecto, es como que le otorgas mucho más valor y de hecho puedes hasta darte el gusto de cobrar más por eso, porque estás añadiendo un valor, ¿no? al proyecto. Entonces creo que primero sería educar al cliente, enseñarle cuál es el proceso, involucrarlo bastante, porque finalmente el proyecto va a ser para él, ¿no? Por ahí estaba viendo un curso de Amanda Giracata donde decía que la mayor parte del proyecto se basaba en cómo persuadir al cliente para que este lo acepte, ¿no? El proyecto.
Y básicamente eso, ¿no? Luego de eso, obviamente, tienes que tener las bases para poder desarrollarlo, porque nada haces también queriendo implementar lettering en un proyecto cuando luego después no sabes cómo implementarlo, ¿no? Por ejemplo, también he visto que estas agencias están como optando más por artistas locales o artistas que no son tan reconocidos y los están como que involucrando más en estos proyectos, ¿no? Entonces, porque obviamente, o sea, no todos, por muy diseñador senior que seamos, no abarcamos todas las áreas, ¿no? Entonces es ahí cuando hay colaboraciones con otros artistas. Por ejemplo, he visto que también hay ilustradores que están colaborando bastante para proyectos de empaque, de marcas, y eso me parece chévere porque finalmente enriqueces aún más el proyecto porque estás metiendo más gente, estás metiendo otro cerebro al desarrollo, entonces eso hace que el resultado sea mucho mejor, ¿no? Claro, y algo importante, bueno, ya lo mencionaste, es lo que dice Amanda, ¿no? Cierto porcentaje o la mayoría del porcentaje de todo el proyecto se basa en tratar de que el cliente acepte, ¿no? Y comprenda el desarrollo del proyecto mismo, lo que todo el trabajo hecho, implementado. Y algo interesante que mencionas es que estas agencias logran encontrar a ciertos diseñadores o creativos que no son tan conocidos, que los adoptan, por decirlo así, y que los involucran en los proyectos. Parte del proceso de lettering es que todo inicia desde el boceto de la hoja y el lápiz, ¿no? ¿Sientes tú que hay más satisfacción cuando esto se lleva a cabo de forma análoga que de forma digital? Claro, digitalmente es ya lo final, pero entre esas dos etapas, entre lo análogo y lo digital, ¿dónde le encuentras mayor gusto al proceso? Claro, el lettering, o sea, casi siempre va a empezar obviamente de lápiz y papel, ¿no? Por ejemplo, hay ahorita esta movida de lo que es el lettering digital con iPad, Wacom, ¿no? He visto que hay gente que está haciendo bastantes cosas chéveres con eso, pero el hecho de que tú agarres tu hoja, tu papel y te pongas a bocetar es bastante enriquecedor, ¿no? Porque finalmente es allí donde tomas la mayor parte de las decisiones en cuanto al lettering. Creo que ahí es donde tienes la plena libertad de decidir lo que quieras, ¿no? Y lo que sea conveniente para el proyecto que estés realizando. Y sí, siempre yo fiel al lápiz y papel, ¿no? Ya obviamente el hecho de la digitalización es distinto porque siempre va a existir como que esa parte, ¿no? Eh, Vas a tener que digitalizarlo sí o sí porque, bueno, hace mucho tiempo obviamente los lettering eran pintados a mano, ¿no? Y cualquier cosa que fueras a hacer siempre tendrías que utilizar tus manos y ensuciarte y todo, ¿no? Es lo que, por ejemplo, muchos diseñadores hoy en día no comprenden, sino que simplemente se lanzan de frente al Illustrator y ahí es donde, bueno, hacen cualquier cosa, ¿no? Pero es ese proceso en el que tú te sientas y boceteas, es como que bastante enriquecedor, ¿no? Porque, como dije ya, ahí tomas las decisiones de a dónde va a ir el rumbo del proyecto, ¿no? Y aparte de que tienes plena libertad de hacer lo que tú quieras. Hay más facilidad de borrar y de volver a hacer, creo yo, en la Claro. hoja, ¿no? Y por el mismo hecho de que tú manipulas y estás al 100% comprometido en la forma, en poder corregir. Claro, y no necesariamente, bueno, el lettering por otra parte es como que bastante necesario, ¿no? Pero hay otras áreas que también te lo exigen, como por ejemplo el diseño editorial, ¿no? Que mucha gente utiliza el lápiz y papel para diagramar antes de, ¿no? Yo creo que para todo realmente deberíamos, antes de lanzarnos a la computadora, debería existir este proceso, o sea, para cualquier proyecto, ¿no? El de agarrar lápiz y papel, y no solo bocetar, creo que escribir, tomar nota, o sea, es algo que sí o sí siempre vamos a tener que utilizar. ¿Has visto o has sentido en algún momento que por el hecho de estar 100% en la computadora, el hecho de tener que agarrar un lápiz y un papel lo has perdido, lo has obviado, lo has dejado de lado?
bueno, realmente por mi trabajo actual sí un poco, ¿no? Porque, bueno, como ya dije, yo trabajo en una agencia de publicidad, entonces hay requerimientos que te impiden como tener este proceso, ¿no? Por ejemplo, trabajamos bastante con el área digital, redes sociales, y este tipo de cosas, entonces ahí como que el proceso cambia porque el requerimiento toma mucho menos tiempo y es algo que se tiene que sacar más rápido, ¿no? Pero por ejemplo ahí sí cuando llegan proyectos de branding, ¿no? Proyectos un poco más complejos, sí ahí me permito eh, utilizar lápiz y papel y bueno, ver, ¿no? El proceso. Pero por ejemplo, no sé, pues tú también has trabajado en agencias de publicidad y también supongo que sabes lo que hablo, ¿no? Creo que sí, el estilo, o sea, hay que diferenciar bien lo que es un estudio de diseño a una agencia de publicidad, ¿no? La agencia de publicidad por el hecho de ver medios y ver publicidad como tal, el requerimiento es mucho más rápido y mayormente los proyectos son bien cortos de tiempo, ¿no? Entonces es ahí donde tú como diseñador tienes que ingeniarte. ¿Sientes que debería haber algún estudio de diseño como tal aquí en Trujillo? Sí, de hecho que sí hace falta un estudio que se especialice netamente en diseño, ¿no? Porque acá, bueno, agencias de publicidad acá en Trujillo hay bastante, pero un estudio que se dedique netamente al diseño creo que no. Y de verdad que sí, La sí mayor hace parte falta. de nuestro papel en las agencias es netamente enfocado a la publicidad. Y yo, como tú lo has mencionado, también tengo la experiencia de trabajar en la agencia y a veces sientes que realmente no estás aplicando o llevando a cabo lo que significa ser un diseñador gráfico como tal, ¿no? Por esto mismo del proceso, ¿no? Del bocetado, del tiempo, de la investigación y todo ello. Y pues la pregunta era esa, ¿no? La necesidad de contar con un estudio de forma local que de ayude también a potenciar este perfil del diseñador gráfico. Ahora, Claro, es que hay como que ciertas partes donde te sientes como un poco estancado, la verdad. Pero depende del proyecto, básicamente, también, ¿no? Porque, por ejemplo, hay requerimientos que de repente sí se te hace más divertido hacerlos, ¿no? Más que un post para redes sociales o qué sé yo. Pero sí, o sea, sí creo que va a depender también del tipo de clientes que tengas y los requerimientos que tengas a lo largo de los días, ¿no? Porque obviamente hay veces que sí como que el trabajo se vuelve un poco monótono eh, y es ahí donde empiezas como a cuestionarte, ¿no? Como diseñador gráfico. Pero creo que depende básicamente también de ti, ¿no? Porque como diseñadores también tenemos varias oportunidades laborales en distintas áreas. Entonces, por ejemplo, hay diseñadores que se lanzan con marcas de ropa, cosas así. Y es ahí donde como que empiezas a ver qué es lo que realmente te gusta, ¿no? Porque hay diseñadores que quieren abarcar todos los ámbitos, entonces a mi parecer es bueno, o sea, es bueno que sepas como que de todo un poco, pero también es bueno que seas mejor en algo que en otras cosas, ¿no? O sea, me refiero a que es bueno que escojas algo que te gusta y que lo hagas bien, ¿ya? A que quieras hacer todo y que lo hagas medianamente bien. Entonces, es ahí donde está como que la diversidad, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se dedica a lo que es el motion graphic, como hay otros que se dedican al branding y así, ¿no? ¿has pensado en algún momento en animar tus letras? Sí o sea, he intentado, pero la animación como tal no me va mucho, ¿no? Sé como que bien básico y de hecho he hecho proyectos por ahí personales con otros amigos que son unos capos en animación y son cosas más de experimentación, ¿no? Pero yo como tal sí no me meto mucho en esa área porque realmente le tengo respeto. O sea, la verdad es bien complejo todo lo que es animación y motion graphics y eso, ¿no? Pero digamos que no me interesa tanto esa área, más que
otras como por ejemplo el lettering, ¿no? Que es lo que me dedico básicamente. Pues claro, siempre está el poder contar con otro diseñador o un animador que pueda complementar esa parte, ¿no? Y incluso creo que las letras en redes sociales para la marca a veces, por temas de presentación, de publicidad, necesita o requiere de ser animada. ¿Has tenido la oportunidad de llevar a cabo ese tipo de trabajos? La verdad, no. Sí, por ejemplo, he participado en proyectos de animación para distintas empresas, pero en el área netamente de diseño. O sea, en cuanto a lettering, no. Pero sí en cuanto a área de diseño, por ejemplo, he tenido la oportunidad de involucrarme en lo que es el mood board, el proceso de animación y todo eso. He tenido la oportunidad de colaborar en cuanto a diseño gráfico. En cuanto a letras, no, pero a diseño sí. ¿Cómo ves de aquí, bueno, dentro de unos años el lettering, ¿no? ¿Cómo percibes tú tu trabajo como letrista dentro de unos años? ¿Qué crees que requiera para poder seguir en auge, por ejemplo? Ya, bueno, realmente, bueno, no sé si quisiera dedicarme netamente al lettering porque hay otras áreas que me gustaría incursionar, como es el diseño tipográfico, como es el branding, el empaque. Quizás sí, obviamente viviendo como lo sigo haciendo en mi profesión, porque es algo que me gusta y es lo que hago, ¿no? Pero sí me gustaría incursionar en lo que es el diseño tipográfico y el branding, ¿no? Como te estaba comentando, me gustaría bastante especializarme en lo que es el lettering para branding y bueno, nada, la tipografía también es bastante importante porque, bueno, aparte de que el lettering es tipografía, he visto que también hay una movida bastante fuerte en lo que es la tipografía con como digamos con esta apariencia de lettering, ¿sabes? Hay gente que dice que hace lettering pero realmente es tipografía. Entonces previo a eso hay un estudio que es bastante denso porque el diseño tipográfico es bien complejo también. Hay gente que pasa años diseñando una tipografía. Entonces finalmente ahorita el diseño tipográfico también está teniendo bastante movida, ¿no? Ahí como que lo están tomando un poco más en cuenta porque, bueno, ahorita sí hay bastantes diseñadores que lo que hacen es puro descargar tipografías gratis y utilizar en sus proyectos cuando realmente deberían ser compradas, ¿no? Y pienso que ahorita como que se le está dando un poco más de valor a eso. Entonces me gustaría bastante incursionar en eso y bueno, también ver de qué forma puedo utilizar el lettering a través de otras plataformas, otros proyectos, como ya lo mencioné, como de empaque, ¿no? En trabajos locales aquí en Trujillo, ¿has tenido la oportunidad de poder llevar a cabo ese proceso de comprar una tipografía, de pedirle al cliente que, bueno, incluirle ese gasto, porque también es un gasto adicional, creo yo, el hecho de poder comprar una tipografía? ¿Has tenido la oportunidad de llevar a cabo Claro. ese proceso? No, realmente no, porque casi siempre me gusta diseñar yo mismo la tipografía, ¿no? Entonces es lo que he venido poniendo en práctica, ¿no? Estos tiempos. Pero en el momento en el que lo merite sí me gustaría, porque nunca he llevado a cabo un proyecto de branding donde requiera una tipografía exclusiva, pero sí me gustaría. Genial, genial, Oscar. Ya para finalizar, te comento lo mismo que le mencioné a Manuel Mesa. Esta entidad que es la Internacional de Diseño, siempre por cada año saca una temática y este año la temática ha sido ser profesional. ¿Cómo consideras tú que es un profesional de lettering o un profesional en diseño gráfico? Bueno, creo que el profesional se hace con el estudio, ¿no? Mucho más allá de que seas un profesional en la carrera que sea que hayas estudiado, difiere en otros aspectos como lo es la responsabilidad, el compromiso,
la ética, ¿no? Y ese tipo de cosas, y creo que un profesional debería tener como que todas estas cualidades, ¿no? No simplemente ser bueno en lo que hace, sino tener otros aspectos como los que mencioné. Y bueno, en cuanto a lettering o a diseño gráfico en general, supongo que bueno, un profesional debería estar capacitado para resolver ciertos aspectos en el proyecto que se estén enfocando, ¿no? Y bueno, como estaba mencionando hace rato también, más allá de querer ser un diseñador que abarque todos los ámbitos, sería bueno que la gente como que busque más especializarse en cosas que de verdad le interesen y en lo que sean realmente buenos, ¿no? Porque finalmente termina siendo alguien mediocre que quieres hacer de todo un poco y terminas no siendo tan bueno, ¿no? Mi recomendación es que siempre busquen el estudio, el desarrollo constante, la investigación y nada, ¿no? Nunca parar de aprender. Genial, Oscar. Bueno, este año no hemos podido y no creo que tengamos la oportunidad de celebrar cómo se ve el Día del Diseñador. Pero ¿qué te gustaría que pueda suceder el próximo año? ¿Cómo te gustaría pasar el 27 de abril del próximo año que viniese? ¿Cómo te gustaría que se celebre el Día del Diseñador? Sería chévere como un Behance Review o algo así. O sea, he querido desde siempre participar en este tipo de proyectos donde la gente pueda mostrar sus trabajos, su portafolio, ¿no? Creo que es bastante enriquecedor para un diseñador gráfico porque ahí ves qué tipo de trabajo están haciendo las personas, ¿no? Cuáles son las tendencias y todo eso, y creo que ese tipo de eventos que ahorita por el hecho de la pandemia no se están realizando y que bueno, que acá en Trujillo tampoco como que hay mucho movimiento de eso, sí deberían como que hacerse mucho más, ¿no? Claro, de hecho, en Trujillo no, como un poco está dormido en el tema de motivar y de compartir diseño, pero por redes sociales pues hacemos lo que se puede, ¿no? Tanto como creativos, como animadores, como letristas en tu caso, como diseñadores gráficos. El hecho de poder compartir y de recalcar que somos locales pues ayuda mucho a promover el diseño aquí en Trujillo. Bueno, Oscar, ha sido un gustazo poder hacer este live por el Día del Diseñador. Espero que mañana la pases, de seguro trabajando vas a estar, pero que puedas disfrutar con contenido online del Día del Diseñador. ¿Algo más que quisieras agregar para ya finalizar el live? Bueno, nada, consejo para los diseñadores es lo que he venido diciendo a lo largo del en vivo, es el estudio constante y el nunca quedarse, como digamos que nunca conformarse, ¿no? Con lo que sabes. Siempre, por ejemplo, ahorita que hay bastante contenido de donde te puedes educar, creo que es eso, ¿no? La evolución y el crecimiento como para cualquier profesional, así estés estudiando la carrera que estudies, es eso, o sea, siempre de la vida como que aprendemos de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso. Estudiar y practicar la investigación como parte del proceso, ¿no? Claro. Para llevar a cabo las tareas de diseño. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Nada, esperamos poder volvernos a encontrar como lo hicimos en este evento que tuvimos con Elliot Tupat, que de hecho fue una experiencia gratificante con él también. Chévere. Y ojalá se puedan dar ya el próximo año nuevos eventos. Cuídate y pues estamos en contacto. Claro. Gracias. Igual. Chao.